podrá vivir ahí. Sí. Chao, pero no viví yo nunca, porque viví un año nomás. No importa, Pero bueno, la verdad Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera clase sobre nuevo Código Civil y Comercial, régimen de la responsabilidad del Estado y de los empleados y funcionarios públicos, Ley Nacional número 26.944, su impacto en derecho público y municipal. La programación consiste en 6 clases que se llevarán a cabo todos los martes a las 18:30 horas en este auditorio. Las conferencias que componen la clase de hoy estarán a cargo de los doctores Gustavo Ferrari, Hernán Gómez y Juan Carlos Casañe. Para continuar vamos a escuchar las palabras del doctor, el presidente del Colegio de Abogados, doctor Fernando Levene. Bueno, muy buenas tardes. Me vengo acá porque nos quedó chica la mesa. En principio agradecerles la presencia a todos ustedes. La verdad que es un orgullo poder tener un panel tan distinguido, como los que van a venir en las próximas jornadas. Juan Carlos Casañe, la verdad que prestigia a este colegio. Primero porque es miembro honorario consultivo de este colegio, permanente colaborador de este colegio. Casi podemos decir que es de este colegio de corazón, si bien no lo tenemos matriculado aún. El asesor de gobierno Gustavo Ferrari, otro amigo con el que venimos trabajando constantemente en la capacitación continua y permanente desde lo que fue ya el año pasado durante todo el año. El fiscal de Estado, Hernán Gómez, otro amigo de la casa. Y la verdad que tener a los dos máximos representantes de los órganos técnicos de la provincia de Buenos Aires en nuestro colegio, la verdad que nos gratifica enormemente. Quiero agradecer en la persona de Pablo Perrino, el director del Instituto de Derecho Administrativo, y todos sus colaboradores que vienen trabajando enormemente desde que están en la función, que están en el cargo, que vienen trabajando desde Mar del Plata en las jornadas que hemos hecho por los 10 años de la puesta en vigencia del Código Contencioso y que permanentemente están con estos temas de mucho interés. Yendo a lo específico, hoy nos convoca ni más ni menos que otra de las cuestiones derivadas que tiene que ver con el Código Civil, cómo repercute la responsabilidad del Estado, de los funcionarios, algo que en la vida cotidiana, sobre todo nosotros los abogados que trabajamos fundamentalmente en esta ciudad de La Plata, por una cuestión geográfica, en lo que tiene que ver con las acciones derivadas de la responsabilidad del Estado y todo lo que tiene que ver con la administración pública, bueno, naturalmente acá tiene una repercusión mucho mayor. Así que les agradezco a cada uno de ustedes que se hayan hecho este tiempo de poder venir a acompañarnos. Los felicito por las inquietudes, la verdad que ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos. Nosotros hasta hace un año atrás yo era bastante pesimista con las jornadas que se hacían en cuanto a la convocatoria, a la concurrencia, y la verdad que el Código Civil ha traído consecuencias que yo en este punto por lo menos me pongo muy contento. Ha vuelto a traer el compromiso del abogado de capacitarse constantemente, de formarse, y no es para menos, porque la verdad que ha cambiado sustancialmente lo que es toda nuestra legislación, en lo que hace primero a la vida privada. El Código Civil tiene modificaciones sustanciales, y en la responsabilidad del Estado también, algo tan problemático que se ha presentado en su momento cuando en los proyectos de unificación del Código Civil y Comercial no estaba esto modificado, y cuando el Ejecutivo, prácticamente en las últimas etapas antes de la sanción, bueno, ya ahí hizo su agregado. Así que creo que este es un tema que durante toda la jornada va a ser riquísimo, porque no solamente es un tema teórico que nos interesa, sino porque esto afecta en la práctica, en el ejercicio
cotidiano de la profesión. Así que bienvenido, darles la bienvenida a todos, a abrir estas jornadas y nuevamente agradecerle a cada uno de los expositores. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Pablo Perrino, director del Instituto de Derecho Administrativo, nos va a dar la bienvenida. Muy buenas tardes. Como director del Instituto y en nombre de todos los integrantes del Instituto de Derecho Administrativo, queríamos darles la bienvenida a este curso intensivo, podríamos decir, de responsabilidad del Estado, y agradecer, por supuesto, a todas las instituciones que coorganizan el mismo. Agradecer a todos los expositores y particularmente al área académica del colegio, en la persona de su director, Martín Ipoucha. Sin su tarea habría sido imposible llevar adelante este trabajo. Y hoy, como decía Fernando, tenemos una jornada muy especial porque contamos, por un lado, con la presencia de los titulares de los máximos organismos administrativos en materia jurídica de la provincia de Buenos Aires, fiscal de Estado, el doctor Hernán Gómez, el asesor general de gobierno, el doctor Gustavo Ferrari, dos amigos de esta casa, con quienes, por cierto, venimos trabajando desde hace largo tiempo en distintas actividades académicas y todas siempre con gran éxito, podríamos decir. Y también, por supuesto, hoy tenemos la grata presencia del doctor Hassagne, que nos va a hacer, yo creo que disfrutar de una conferencia magistral sobre distintos aspectos de la reforma que presenta el Código Civil, la Ley de Responsabilidad del Estado y particularmente del tema de la falta de servicio. Yo siempre digo que escucharlo a Hassagne hablar del tema de la falta de servicio es un placer o un lujo, y me explico por qué digo esto. Para los que no saben, Hassagne fue de algún modo, podríamos decir, el inventor o el que desarrolló en nuestro país esta teoría, el factor de atribución casi digamos por excelencia de la responsabilidad del Estado. Hassagne, en artículos publicados en el año 82 y 83, en el Derecho y luego en la primera edición de la obra, desarrolla este instituto planteando que esta falta, este concepto que era, se quiere, novedoso en nuestro país, tiene sustento en el artículo 1102 del Código Civil, contrariando todo lo que venía diciendo, en definitiva, la jurisprudencia de la Corte y toda la doctrina. Bueno, finalmente la Corte en el año 84, en el famoso y conocido caso Badel, de diciembre de esa fecha, va a receptar este criterio, va a hablar de la idea objetiva de la falta de servicio y el fundamento en el artículo 1112. Y hoy en día, la nueva Ley de Responsabilidad del Estado, en el artículo 3, con diferencias en algunos aspectos, si se quiere, respecto a la concepción estrictamente de la Corte y de Hassagne, va a plasmar la falta de servicio. Por eso me parece que escucharlo es algo sumamente enriquecedor. Pero finalizo destacando que, a mi humilde entender, este curso reúne dos condiciones fundamentales, podríamos decir, para desarrollar desde una perspectiva académica y al mismo tiempo práctica este complejo tema que es el de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios que, como todos sabemos, junto con el control judicial de la actividad estatal, son algo así como el pilar o la pieza central del Estado de Derecho y al mismo tiempo una garantía para las personas frente a los comportamientos estatales, en este caso dañosos. Y estas dos condiciones que mencionaba, para mí son las siguientes. En primer lugar, y algo que verán y podrán comprobar ustedes a lo largo de las clases, la alta calidad técnica, científica del plantel de expositores. Y en segundo lugar, el pluralismo de enfoques u opiniones, algo que es imprescindible para la búsqueda de la verdad, que enriquece el conocimiento y el debate de las ideas. No quiero demorar más el inicio de estas exposiciones, por lo que entonces culmino reiterando mi agradecimiento, particularmente a todos ustedes por su presencia, y bueno, y esperar entonces que tengamos una jornada que nos enriquezca a todos profundamente. Entonces, muchas gracias. Oficiará como moderadora la doctora Jimena Soledad Martín. La doctora Martín es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, candidata a magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral. Actualmente es asesora de gabinete del Asesor General de Gobierno de Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Doctora Martín.
Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad del Estado hoy. La problemática de la responsabilidad del Estado es uno de los aspectos esenciales del derecho administrativo y todos sabemos que ha sido ampliamente discutido en los últimos tiempos. En muchas ocasiones este debate se ha concentrado en cuestiones de índole política y se ha dejado relegado las cuestiones técnicas calificadas en un segundo plano. Es por ello que la idea de estas jornadas hoy es poder escuchar a los diferentes expositores y rescatar las diferentes visiones que han tenido sobre esta problemática. Dicho esto, tengo el agrado de presentarles a quien será el primer expositor en este panel, el doctor Hernán Rodolfo Gómez, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Civil, profesor adjunto de Derecho Civil en la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Derecho Civil, parte general en la Universidad de La Plata. Ha sido profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata en el periodo 2007 al 2014. Del año 2008 al 2013 fue fiscal de Estado adjunto de Buenos Aires y a partir del año 2013 a la actualidad se desempeña como fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires. Le damos la palabra al doctor Hernán Gómez. Muchísimas gracias a la invitación por parte del Colegio de Abogados, a los amigos, ¿no? A Fernando Levene, a Pablo Perrino, que siempre se acuerda de sus viejos amigos. Para mí es importante compartir con el doctor Casagne y con Gustavo Ferrari el panel sobre un tema que ustedes... Bueno, el auditorio está conformado por compañeros de trabajo, mayoritariamente, compañeros de trabajo de la Administración Pública Bonaerense, jueces, ¿no? Entonces me parece una cuestión de lealtad, decirles que para mí no es fácil hablar de estos temas, porque me llevan necesariamente a plantearme mi rol institucional como fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y tratar de congeniarlo con todo aquello que uno aprendió en la Facultad de Derecho. En particular, por esas cosas de la vida me he especializado, creo, en Derecho Civil, y a veces las visiones que uno tiene a partir de su experiencia, digamos, abstracta en el ejercicio de la docencia, no son las mismas que uno tiene en el día a día ejerciendo la representación del Estado bonaerense en juicio y defendiendo un poco los intereses, o tratando de defender los intereses del Estado provincial. A mí me parece que, digamos, ingresar al tema de la responsabilidad del Estado no es simplemente una cuestión en la actualidad de discusión sobre si la ley 26.944 tiene todos los contenidos que la ciencia del derecho quiere, si esa ley de alguna manera cumple con las exigencias del ordenamiento jurídico en general, sino que bajo esa novedosa discusión que tiene el texto de la ley se esconde o subyace una discusión mucho más profunda, que es, en primer lugar, lo que cada uno de nosotros entiende que debe ser el rol de un Estado. Si entendemos que el Estado tiene que tener un rol, si se quiere, primordial o central, la óptica sobre la cual veamos este tema de la responsabilidad del Estado va a ser una. Si en cambio consideramos que el rol del Estado es simplemente auxiliar o accesorio, seguramente las respuestas a nuestras inquietudes van a ser diferentes. Eso así porque obviamente el Estado, más allá de la discusión sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad, el Estado exterioriza su voluntad a través del accionar de sus agentes, de sus funcionarios, de nosotros, la mayoría de nosotros que ocupamos un rol. Cuanto mayor sea la calidad, la eficiencia, la diligencia
que pongamos en la prestación de ese servicio, seguramente el Estado va a ser un Estado no dañador, un Estado sobre el cual no recaiga cotidianamente una acusación de responsabilidad por el daño causado. Si en cambio aquellos que prestan el servicio se encuentran en condiciones de ineptitud, con una mala formación, con una desidia en el ejercicio de su función, seguramente vamos a estar frente a un Estado que daña, a un Estado que no cumple con los fines que la Constitución, entre otras cosas, le impone. Obviamente, según sea la presencia del Estado mayor o menor, mayor va a ser la capacidad de daño. Cuando tenemos un Estado más presente, cuando tenemos un Estado que se hace más cargo de las cosas, mayor la posibilidad de dañar. Si un Estado reniega de determinadas obligaciones y deja, en cambio, esas actividades, quizás en manos privadas, obviamente la capacidad de daño va a ser menor. Hasta aquí hablé del Estado. Sin embargo, en la responsabilidad estatal, el eje, a mi pequeño y humilde entender, tiene que ser otra cuestión que no tiene que ver necesariamente con esta persona jurídica estatal. El eje, como en todo derecho, civil, penal, administrativo, como cualquier rama, el centro y el eje debe ser la persona. Debe ser centralmente el ser humano. Como decía Lawrence en su teoría del personalismo ético, no hay posibilidad de existencia del derecho si no tiene al hombre como centro. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque va a haber, obviamente, un curso de responsabilidad estatal aquí, hay ya arroyos de tinta, por no decir ríos, sobre la responsabilidad estatal, pero poco se habla y se escribe de la persona que normalmente en su integridad o en su patrimonio es dañada por la actividad estatal. Según tomemos uno u otro de los ejes de esa centralidad, vuelvo a decir, todo el ordenamiento que creemos en torno a esos ejes va a ser diferente. Si nosotros no perdemos de vista a la persona y al ser humano, todo el andamiaje jurídico, toda la ingeniería jurídica va a estar destinada, en primer lugar, primordialmente y centralmente, a defender al hombre, a la persona, al ciudadano, como quieran llamarlo, a su integridad. Si en cambio nos imbrincamos en discusiones que quizás no sean tan atinadas, empezaremos a discutir sobre si la responsabilidad del Estado tiene que tener una limitación en la extensión de la indemnización, porque es el Estado, porque actúa lícitamente, o a veces porque actúa ilícitamente, pero bajo ciertas circunstancias, pero siempre la mirada va a ser hacia y desde el Estado. Yo simplemente comparto, como digo, ciertas inquietudes, ciertas dudas, ciertos temores más que todo, porque no es un tema nuevo. Veo al doctor Casañi, a jueces, a administrativistas que se han dedicado a estudiar el tema de la responsabilidad del Estado desde hace muchísimos años, no es un tema nuevo. Ese fenómeno, esa evolución que va desde la irresponsabilidad en la antigüedad, cuando cuando no había Estado, el Estado tal cual lo conocemos hoy, cuando estaba el emperador en Roma, cuando no era posible aceptar que un Estado podía dañar porque el Estado, en principio, y quien lo manejaba, el rey en ese entonces, era infalible, por lo tanto no se podía aceptar esa posibilidad. Pero es cierto
que quizás en la doctrina francesa, allá por 1873, cuando el Consejo de Estado francés por primera vez abre un poco la vía a entender esa responsabilidad estatal a través de los casos Blanco y Pelletier, haciendo referencia a las fallas, digamos, en la prestación del servicio, y luego a las fallas personales, ya llegado 1918 y su atribución al Estado, lo cierto es que se comenzó a horadar la roca de la irresponsabilidad. Y en nuestro país no fue diferente. Obviamente la inclusión en el Código Civil del artículo 1112, del artículo 1113, del artículo 43, y ese primer valladar que supera la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por la década del 30, estableciendo la responsabilidad de la persona jurídica por el hecho de su dependiente, y buscando siempre, ¿no?, siempre la jurisprudencia, en un país donde la fuente, al menos por la sanción de esta ley 26944, parece seguir siendo la más importante la ley. Sin embargo, la Corte, siempre adelantándose a los tiempos y sentando determinados criterios que sostuvo a lo largo de los años, obviamente con la reforma al Código Civil del año 1968, la variación y la derogación en el artículo 43 y el juego nuevamente del 1113 y el 1112 abre una puerta mayor a la posibilidad de la responsabilidad estatal, responsabilidad que ya deja de ser indirecta, que deja de mirar hacia lo subjetivo para, en la década del 80 recién, 1984, no es casual la fecha, no es casual en derecho la apertura hacia una mirada más amplia, porque no fue casual la llegada de la democracia, la llegada de una nueva composición de la Corte, la llegada de una nueva mirada mucho más exigente hacia el Estado. Y acá también una cuestión de lealtad con mis oyentes. Yo creo en el Estado exigido, creo en el buen Estado que se le exige. Al Estado se lo protege desde afuera exigiéndole más y desde adentro siendo exigente con unos, con nosotros mismos y cumpliendo nuestra tarea en servicio de la comunidad. Pero les decía, la Corte en Badel, ya en 1984, habla de la responsabilidad directa y objetiva. Salimos ya de lo subjetivo. Y este arroyo que se va convirtiendo en mar se empieza a ensanchar, ¿no? Ya salimos de la responsabilidad subjetiva del Estado y vamos a la responsabilidad objetiva, salimos de la responsabilidad indirecta y vamos a la responsabilidad directa, y salimos de la ortodoxia de la responsabilidad por actividad ilícita para comenzar a hablar de la responsabilidad del Estado por la actividad lícita. Ya no importa si se encuentra presentes determinados requisitos que tienen que ver obviamente con la relación causal, con la imputabilidad, con el daño, con el factor de atribución subjetivo, sino precisamente si existe ese daño injusto y si ese daño injusto tiene que ser reparado. Esta construcción, en realidad, les decía, siempre fue hecha mayoritariamente por la jurisprudencia, ¿no? Nuestros colegas administrativistas siempre, ¿no?, sostenían enfáticamente la necesidad, muchas veces, de que haya una ley, ¿no?, que contemple la responsabilidad del Estado. Hacen, ¿no?, una interpretación particular de la norma inserta en el 1112, pero ya todo es pasado con la aparición de la ley 26944.
¿Por qué hago este recuento? No simplemente por un tema histórico, sino de muchas cosas que ustedes ya conocen desde antaño. Porque como esa frase es muy común ahora, hay que ver la película, hay que ver cómo fueron estos más de casi 100 años de evolución jurisprudencial y de construcción de una figura como es la responsabilidad civil del Estado, que al menos no traía tantos problemas. No creo que más allá de una serie de disquisiciones científicas sobre lo atinado o no de determinadas normas del Código Civil, no me parece que la sociedad estuviese enmarcada en una discusión o en una preocupación por esta temática. Sin embargo, aparece la necesidad de proceder de una vez por todas a la unificación del Código Civil y Comercial. Comienza ese proceso por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, se le encarga a la Comisión Reformadora, compuesta por el doctor Lorenzetti, por Elena Hayton y por Aida Kemmelmacher, y ellos vuelcan de alguna manera, ¿no?, sus inquietudes o requieren la opinión de un gran número de profesores de distintas universidades nacionales, y así, ¿no?, conforman ese Código Civil que va a comenzar a regir ahora en agosto y que contenía normas sobre la responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Y qué normas contenía? Bueno, contenía las normas a las cuales todos estábamos de alguna manera acostumbrados. Tomaba la idea de la Corte Nacional sobre la falta de servicio, la prestación irregular de un servicio, la necesaria consecuencia de responder que tiene el Estado ante el daño sufrido por la víctima en esas condiciones. Establecía la responsabilidad del funcionario, establecía también la responsabilidad del Estado por sus consecuencias dañosas cuando su obrar es legítimo o lícito, y cumplía con parámetros realmente con un estándar, más allá de los autores, que a ver, de eso saben en serio, o sea, no puede decirse, al menos que Ricardo Lorenzetti, que Elena Hayton, que Aida Kemmelmacher y todos los profesores que de alguna manera contribuyeron, no tengan experiencia en esa materia. Y diseñaron un esquema que a mi juicio parecía más que razonable. Es más, no solo para el operador jurídico, para el abogado, por la claridad de esas normas, no solo para la persona común, sino fundamentalmente para los jueces. Porque si uno toma esas normas que estaban entre el 1764 y el 1766, se da cuenta, por ejemplo, en los casos de responsabilidad por falta de servicio o por prestación irregular del servicio, que al juez le decían, mire, pero para fijar una indemnización con esa base en la prestación del servicio irregular, tenga en cuenta la naturaleza de la prestación que hace el Estado. Tenga en cuenta cuál es la relación de la víctima con esa prestación. Tenga en cuenta cuáles son los medios que tenía el Estado para realizar esa prestación. Digo, quizás una muestra más de lo que los autores del código llaman un código de la realidad, porque subyace toda esta discusión, bueno, está bien, exijamos al Estado, pero ¿a qué Estado le exigimos? ¿A Suiza o a la provincia de Buenos Aires? ¿O a una municipalidad? Ese desvío que a veces hay, ¿no?, entre el deber ser o lo que querríamos que sea y lo que es la realidad,
también se presta a tensiones. A esas tensiones me refiero cuando les hablaba del cargo de fiscal de Estado. Todos los que ejercemos esa defensa nos preguntamos, bueno, ¿pero a qué Estado defendemos? ¿Hasta cuánto le podemos exigir? Y los límites se fueron ampliando por la actividad judicial, se fueron ampliando porque los jueces fueron extendiendo también esa exigencia. Y así, muy livianamente, quizás da para muchísima más profundidad, pero cualquier Estado es aceptable mientras no dañe a la persona. Cuando se daña al individuo, ya no es cuestión de discusiones filosóficas o abstractas o científicas. Hay que mantenerlo incólume, porque es la única manera de garantizar una sociedad mejor. Estábamos con las inquietudes de la reforma del Código Civil, salía, no salía, la presidenta viajaba al Vaticano, no, volvíamos, sale, no sale, los corrillos, y de buenas a primeras apareció la discusión sobre una ley de responsabilidad del Estado, que no estaba en los planes, digamos, al menos para lo inmediato. Hay que tener en cuenta esas circunstancias, ¿eh? Es muy bueno leer el debate en la comisión bicameral sobre la ley de responsabilidad del Estado. Es realmente buenísimo como insumo científico y como percepción de la realidad. Porque allí los argumentos que se dieron sobre la necesidad de crear esa ley o de no crearla, piensen ustedes en esto. La evolución de la sanción del Código Civil venía siendo producida casi por unanimidad o con un consenso, digamos, mayoritario. Recuerden las audiencias públicas donde había representantes de todos los sectores, representantes de los bloques políticos, digamos, de todos los bloques políticos, se venía trabajando con un consenso impresionante. Pero aparece la discusión sobre la ley de responsabilidad del Estado, introducida por el Poder Ejecutivo, y allí la cosa cambia. Cambia de tal manera que desapareció el consenso para la sanción del Código Civil, si ustedes recuerdan, porque los bloques opositores dijeron no se sancione esa ley en medio de esta discusión del Código Civil, porque significa, al fin y al cabo, introducir un factor de posible irresponsabilidad del Estado. No se puede, digamos, soslayar el momento social de la Argentina, no se puede soslayar las causas por corrupción que involucran a distintos funcionarios públicos. No hay código aséptico, no hay ley aséptica. Estamos hablando de una ley, como bien dijo la moderadora, con un contenido técnico, obviamente, pero fundamentalmente con un contenido político. En esa ley está dado un modelo sobre cómo, de alguna manera, se puede aceptar o no la posibilidad de que el Estado sea un factor de daño y cuál va a ser el límite de su obligación de responder. Pero les decía, ¿por qué es importante ir a los debates? Porque, digamos, los fundamentos que se dieron allí son, con muchísimo respeto por los legisladores, son muy livianos, Ahí no era un tema de centralismo o federalismo, porque de alguna manera la sanción del Código Civil y al fin y al cabo, la sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado y a su vez la sanción del proyecto de Código Civil, que de alguna manera, o claramente más que de alguna manera, delega en el derecho local
la facultad de regular todo lo que hace a la responsabilidad del Estado era darle mayor poder a las provincias y de alguna manera terminar con el centralismo del Poder Ejecutivo Nacional. Suena, digamos, al menos dudoso que esa sea la razón. Pero a título anecdótico, pero que involucra tanto a abogados que ejercen el asesoramiento del Poder Ejecutivo como a aquellos que lo defienden en juicio, un senador de la República dijo que aquellos que no querían sancionar la ley de responsabilidad del Estado eran porque estaban a favor de los estudios externos, porque los abogados del Estado son todos bobos y se les vencen las demandas y entonces no quieren, al fin y al cabo, una ley que de alguna manera proteja al Estado contra los bobos de sus propios abogados, lo cual es una construcción realmente ¿no? Casi impresionante, ¿no? No tenemos agravio jurisdiccionalmente porque, digamos, estarían preocupados lo de la Procuración del Tesoro y no, pero, digamos, como abogado del Estado digamos, no ayuda mucho a aquellos que con compromiso diario, bueno, ejercen la defensa. Lo cierto es que llega la decisión sobre la sanción de la ley, una ley, vuelvo a decir, que se vota con presencia del bloque mayoritario oficialista y que, no me voy a extender mucho, simplemente algunas cuestiones que se prestan a duda, ¿no? Fundamentalmente, bueno, esta cuestión de decir, bueno, el Código Civil es absolutamente inaplicable, ¿no? Ya lo dicen en el Código Civil, que dice no se aplicarán las normas de este código a la responsabilidad del Estado. Sí, la responsabilidad de la persona jurídica común sigue presente. Pero como si fuera poco y casi como diciendo no se les vaya a ocurrir, la ley, digamos, nuevamente dice que el código no hay que mirarlo. O sea, no hay que ni mirarlo, no se puede aplicar ni subsidiaria, ¿no? Ni directa ni subsidiariamente. A ver, siempre va a haber una salida, ¿no? La analogía seguramente va a ser el camino donde muchos abrevarán para tratar de sortear algunos defectos de la ley. Siempre me parece una aclaración obvia, pero la hago. Obviamente esto rige para el Estado Nacional, ¿no? Un régimen nacional donde la ley se aplica y que invita a las provincias a adherirse. Otro tema complicado para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en año electoral y en año donde todo hace pensar, no sé si el asesor tiene algún otro dato que no... Por la adhesión. Por eso, no. Los comentarios que hay en la Cámara de Diputados. Por eso, no, bueno. No nos da, no tenemos material, no tenemos recursos humanos para generar ¿Qué hacemos acá? Una ley de responsabilidad del Estado, un estadito, digamos, chiquito, pequeño, sin mucha trascendencia, como en la provincia de Buenos Aires. Bien, ahora sí, un poco... ¿no? Para cumplir con la carga técnica de lo científico. Desde el ángulo de la actividad ilícita del Estado, la ley toma los parámetros que ya tomaba la jurisprudencia, exige obviamente el daño, la imputación, digamos, al órgano de alguna manera, y la prestación de un servicio irregular, ¿no? Servicio irregular que va a ser irregular porque se presta de mala manera, o no se presta, o se presta en tiempo inoportuno. Allí se mantiene el parámetro de la extensión de la indemnización, como venía diciendo unánimemente la doctrina, tanto civilista como administrativista, los fallos de la Corte. Sin embargo, en el caso de la actividad lícita, aparece ya una cuestión que va a suscitar
seguramente embates a la ley, que es el tema de la limitación en la indemnización, pero fundamentalmente la ley arranca diciendo que la responsabilidad del Estado por la actividad lícita es una responsabilidad de carácter excepcional. Si el legislador dice eso, está diciendo, bueno, para no prohibirla, digamos, la hacemos un poco más difícil, que sea ya el juez que vaya ya sabe que entra, digamos, 1-0 abajo, digamos, si tiene duda sobre, por más que sea lícita la actividad, si puede hacer responsable al Estado. Si logra superar esa valla, ¿no? Se va a encontrar con cierta exigencia en cuanto a los caracteres que tiene que tener el daño, ¿no? Que tiene que ser, bueno, un daño cierto, que es exigido siempre por la doctrina, por la jurisprudencia. Tiene que ser un daño actual, tiene que ser un daño mensurable. Y en cuanto a los requisitos para que se dé esa responsabilidad, parecía ser que sigue, sí, la doctrina inveterada de la Corte Nacional en cuanto a la exigencia de los normales requisitos de la responsabilidad civil, pero sumado a su vez el sacrificio especial, por un lado, y la ausencia del deber de soportarlo. Que, así como pensando, digo, bueno, quizás se puedan unificar esos dos requisitos, porque si es un sacrificio especial es porque no tengo que soportarlo, por eso es especial, ¿no? Doctrina que es cierto, la Corte Nacional viene sosteniendo desde muchísimo tiempo y que tanto la Corte Nacional como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires siguen manteniendo desde ya, desde muchísimos precedentes. Un tema llamativo que lo planteo, supongo que los especialistas le dedicarán algunos pensamientos, algún artículo, el tema de la exclusividad en la relación causal, ¿no? Exige una relación causal exclusiva. Si uno va a la interpretación exegética de la ley, pareciera ser, por ejemplo, que la concausa, siendo muy exégeta, no tendría posibilidad de ingresar en la responsabilidad, con lo cual pareciera ser a priori que habría un enriquecimiento incausado del Estado que daña por la porción que contribuye en esa relación causal a producir el daño. La no posibilidad de que un daño futuro sea indemnizado, y al fin y al cabo la toma de posición en cuanto a que, digamos, en la responsabilidad por actividad lícita, lo más atinado sería absorber esos criterios que vienen sosteniendo doctrina y jurisprudencia, fundamentalmente equiparándolo a la figura de la expropiación, ¿no? Sin dejar de tener en cuenta que tanto para la responsabilidad por actividad ilícita o por actividad lícita, lo cierto es que el fundamento que se le, más allá del alterum non ladere, siempre va a estar dado en la Constitución, en la necesidad de se respete de alguna manera el derecho a la igualdad y que no sea sacrificado especialmente un sujeto, por más que el bien que se busca es el bien común y el interés general. Ya terminó, Gustavo. Un caso particular, ¿no? Que dice la actividad judicial legítima no puede ser causa de atribución de responsabilidad civil del Estado. Es cierto, toma los parámetros generales de la Corte Nacional en distintos precedentes, Robles uno de ellos, Rosa otro. Sin embargo, digamos, hay que tener cierto cuidado con esa interpretación. Fundamentalmente hay algunos precedentes, ¿no?, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que siguen a la Corte Nacional y se mantienen esto del carácter restrictivo y excepcional de la actividad judicial legítima, ¿no? Por ahí la apertura, en algunos casos en que se extiende la prisión preventiva por un tiempo mayor al razonablemente previsto. Pero lo cierto es que siempre se exige un dejo de irrazonabilidad, ¿no? Que es, al fin y al cabo, me parece
el desafío que tienen los jueces más que nunca, que es que ese, como dice Bianchi, ese sacrificio especial, digamos, ese no tener que soportar determinada carga, va a depender muchísimo de cuestiones de hecho, ¿no? No se puede hablar de un estándar o de una tabla sobre cuándo algo significa un sacrificio especial o cuándo no, ¿no? Sino que, como dice la Corte también, la Corte Nacional en Malma, fundamentalmente las circunstancias de hecho y que hacen la diferencia en ese caso en particular van a abrir la puerta para la posibilidad de una indemnización por la actividad lícita, que no es por el solo hecho de que se produzca un daño y que el daño provenga de la actividad lícita de la administración, sino que la carga precisamente mucho mayor de quien alega la existencia de esa responsabilidad va a estar centrada en acreditar que su sacrificio es diferente y supera la media o el estándar común que todos tenemos que tener por el solo hecho de ser ciudadanos. Entonces, son cuestiones muy puntuales, muy discrecionales de los jueces, pero cuidado, una cosa es cuando el juez ingresa al análisis sin el cartelito que le diga, ojo, que esta es excepcional, ¿eh? Y otra cosa es cuando ya viene con un criterio restringido. ¿Dónde está, sinceramente, dónde está la preocupación, me parece, de un operador jurídico? La preocupación, vuelvo a decir, quizás es primordialmente o fundadamente en los casos de daño a la integridad de la persona, caso que muchísimos de nosotros estamos acostumbrados a ver, actividad lícita del Estado por policía que participa de un enfrentamiento, daño a un transeúnte que pasa por el lugar. El fundamento es la actividad lícita. Ahora los quiero ver a los jueces. Digamos, cuidado. Si yo tomo el carácter restrictivo, la indemnización va a ser muy difícil que cumpla con los requisitos de la plenitud y la integralidad de la que habla la mayoría, la mayoría de la doctrina en los casos de lo ilícito, y aún tomando la restricción de la actividad lícita, pareciera ser que no va a ser una indemnización razonable porque va a haber cuestiones que no va a cubrir. Para terminar, sí, los términos de prescripción que tiene la ley en cuanto a la posibilidad de accionar contra el Estado se unifican con el régimen general del Código Civil, que es el de 3 años. Simplemente otro dato que pongo a consideración y a duda, en el caso de la acción de regreso, que hasta hoy es una acción decenal, de neto corte decenal, se prevé que va a ser de 3 años, pero desde el momento de la sentencia, en el momento en que queda firme la sentencia que condena al Estado, lo cual a mi juicio no resulta acertado porque la acción va a nacer, me parece, recién cuando el Estado hace frente al pago de la indemnización y le nace precisamente la acción de regreso. Ahora sí, para terminar muy brevemente, digamos, sin mucha profundidad científica, por ahí quería tratar de utilizar estos momentos, estos instantes para que tomemos conciencia, fundamentalmente aquellos que ocupamos un rol de funcionarios estatales, en que al Estado se lo defiende y se lo protege, cumpliendo de un modo correcto con las obligaciones a nuestro cargo. Y esa es la mejor manera, ¿no? Porque siempre se dice el Estado somos todos. La mejor manera de protegerlo es cumpliendo para bien de la sociedad, de la comunidad que hace frente al pago de nuestros sueldos. No creo que se lo defienda, no creo que se lo proteja haciendo una carrera de obstáculos para aquellos que sufren un daño puedan acceder al fin y al cabo a la indemnización de ese daño. Nada más. Bueno, agradecemos las palabras del señor fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y a continuación tengo el agrado de presentarles al doctor
Gustavo Ferrari, quien expondrá sobre el rol del Estado y la responsabilidad en el siglo XXI. Gustavo Ferrari actualmente es asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Fue diputado nacional en el periodo 2009 a 2013 y diputado del Mercosur durante los años 2011 al 2013. Ha sido director de la Maltería y Cervecería Quilmes S.A. y Pepsi-Cola de Argentina, entre otras empresas. Ex directivo de la Asociación de Bancos de la República Argentina. Ex director ejecutivo del Programa de Reforma de la Justicia Argentina, Justicia y Desarrollo Económico. En el ámbito académico, ha sido director de la especialización en Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Austral, profesor en el posgrado de Derecho de los Negocios de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Civil 5 y de Doctrina Social en la UCA, y profesor de Métodos Apropiados de Resolución de Conflictos en el Centro Jurídico para el Comercio Internacional del Instituto Tecnológico Monterrey de México. Le damos entonces la palabra al señor asesor general de gobierno. Muchísimas gracias. La larga lista de agradecimientos que podría evitar, no quiero dejar de igualmente hacerla porque efectivamente es muy alentador, primero la cantidad de personas que asisten a estas actividades, y lo que denota que la preocupación de Pablo Perrino, la preocupación de Fernando, la preocupación de todas las instituciones que han participado, tiene un justo premio precisamente con la posibilidad de que podamos escuchar exposiciones como lo que acabamos de escuchar, de quien me honra con su presencia, del fiscal de Estado, Hernán Gómez, y seguramente quien con posterioridad dará la conferencia magistral, porque no hay otra palabra para expresar cualquier palabra que diga el doctor Casaña, magistral. Y con esto entonces el sándwich que me hacen me abruma, porque efectivamente tener que hablar en un ciclo en el que están representados los principales pensadores del derecho administrativo moderno a lo largo de las diferentes clases, me invita a huir. Y es lo que voy a hacer, voy a huir hacia un tema que parece no tener que ver con la responsabilidad del Estado, pero sí tiene que ver con aquellas cosas que me parecen son precedentes. Es decir, y expresarles un poco a ustedes y compartir algunos pensamientos respecto de lo que yo creo que es el punto de vista político y el punto de vista filosófico del rol del Estado, de lo que realmente creemos y debe ser el Estado. Aquel Estado que podrá ser responsable de sus acciones, o aquel Estado que podrá, a través de la eficiencia de sus agentes, evitar que tengamos acciones de responsabilidad contra el Estado. Es decir, hay un rol del Estado moderno y hay un rol de los funcionarios de ese Estado en la modernidad que debemos necesariamente repensar. Siempre que me planteé cuál era el rol del Estado, y no solamente por una cuestión de experiencia personal, sino observando un poco la naturaleza de la relación del Estado con los individuos en los países desarrollados, encontré como tres etapas en ese rol fundamental. Y todas con una incumbencia por parte del Estado verdaderamente significativa. El primer rol que compete al Estado, según mi opinión, es el de igualador de oportunidades. Lo primero que tiene que hacer el Estado es tratar de generar aquellas condiciones que le permitan a las personas igualar oportunidades. La igualadora de oportunidades por excelencia es la educación, obviamente. A través de la educación uno obtiene la posibilidad que desde distintos ámbitos se logre la posibilidad de que uno pueda llegar ¿a qué? A una segunda etapa, que es la de los distintos mercados a los que uno accede. Permitan esta palabra, que si bien
parecería tener exclusivamente tinte económico, no lo tiene. Porque cuando uno, gracias a la igualación de oportunidades, va a competir a los diferentes mercados, como profesional, como obrero, como distintos tipos de manera de poder generar una relación laboral, bueno, nos parece que también debe aparecer el Estado para regular inteligentemente el desempeño de los individuos en los diferentes mercados. No creo en los mercados libres, en los mercados desregulados, en los mercados que por esa mano invisible se ordenen de manera espontánea, sino que es necesaria una intervención inteligente en esta segunda aparición del Estado para tratar de que se dé reciprocidad en los cambios, porque si no, cuando uno va al mercado y recibe menos de lo que da, se desalienta de seguir en actividad dentro de ese ámbito. Y a pesar de la igualdad de oportunidades y a pesar de estos mercados inteligentemente regulados, aparecen y hay personas que quedan fuera de esa vida social. Y por tercera vez aparece el Estado en la obligación de incluir socialmente, la inclusión social por parte del Estado a los que se quedaron afuera. 3 roles claves: igualdad de oportunidades, regular inteligentemente e incluir socialmente a los que a pesar de estos 2 pasos del Estado se quedaron afuera. Y ahí entonces tenemos un desarrollo de la actividad estatal que de alguna forma va orientando a esta visión, que es una visión que reconozco particular, pero que efectivamente lleva a pensar que en la búsqueda del bien común, es decir, en aquel conjunto de condiciones que le permiten a las personas desarrollarse en un determinado ámbito social, conjunto de condiciones. El Estado no tiene que asegurar absolutamente todo a los ciudadanos, sino generar las condiciones para que los ciudadanos puedan, en su libre albedrío, tomarlas o dejarlas. Pero claramente ubico un rol fundamental del Estado, y permítame esta licencia y tratemos de pensar juntos. Creo que el Estado es un instrumento fundamental para la consecución de la finalidad última del ser humano, que es el encuentro con su bienestar, el encuentro con su felicidad. El Estado tiene que generar condiciones para la felicidad de sus ciudadanos. ¿Y por qué a lo largo de este tiempo y siempre que me he puesto a pensar en la teoría del Estado, ubico esta palabra? Porque la verdad es que en la medida que una persona tenga garantizados sus derechos, en la medida que pueda acceder a derechos, en la medida que alguien pueda realizarse personalmente, accede a esta sensación tan cercana, tan presente respecto de los seres humanos, que es la felicidad. No nos vamos a detener a pensar qué es ser feliz. Para cada uno, ser feliz es algo totalmente diferente, obviamente. Pero si la vida social y si el rol protagónico del Estado no permiten a las personas ser felices, efectivamente algo está fallando en ese ámbito social. Por eso es tan importante a la pregunta de Hernán, cuando decía, a ver, pero ¿de qué Estado estamos hablando? Tratar de empezar a discutir qué Estado queremos. Si queremos un Estado incumbente y si queremos un Estado que obre de manera tal que efectivamente los casos que se juridicen de responsabilidad del Estado sean los menos, porque hay eficiencia en la gestión y porque el funcionario efectivamente cumple con ese rol de contribuir, siquiera mínimamente, a la felicidad de los ciudadanos. Obviamente, cuando las necesidades básicas están insatisfechas, cuando alguien no tiene vivienda, cuando alguien no tiene salud, cuando no tiene educación, evidentemente esa persona no es feliz. Esa persona no encuentra el desarrollo ni su realización dentro de ese ámbito. Y los funcionarios, creo yo, del Estado, todos nosotros que tenemos algún rol y alguna vinculación, tenemos que valientemente tratar de asumir en nuestro ámbito de incumbencia esa realidad y saber que nosotros podemos contribuir a ese logro. Cuando me he puesto a pensar en qué concepción del Estado es aquella
de la que me puedo considerar como partícipe, obviamente, una vez más, termino abonando en Aristóteles, como muchos de nosotros, cuando teníamos que comenzar a pensar cuál era la teoría del Estado, cuál era la clásica definición que a nosotros nos contenía. Cuando define el bien común Aristóteles, recuerdan ustedes que parten de su análisis de la ciencia política y dice que el fin de la política será el verdadero bien del hombre, o sea, el bien supremo, aquello que hace que una nación pueda ser más bella, más divina en el planteo de Aristóteles. Y erige al Estado en el espacio donde el hombre puede realizar su bien, que no es ni más ni menos, según la palabra que me gusta identificar a mí, que la felicidad. Porque Aristóteles dice que el fin de la ciencia política dentro del Estado es hacer que la gente viva bien. Viva bien. Y vivir bien para nosotros, como funcionarios, en esta actualización de esa identificación que obviamente Aristóteles hacía entre política y polis, por lo tanto todo era más o menos lo mismo y estaba todo confundido. Luego, cuando vienen las nuevas teorías del Estado que incluyen al poder, obviamente se diferencian, pero preferimos y suscribimos esta postura de Aristóteles. Vivir bien es tratar de lograr que todos nosotros como funcionarios públicos asumamos la responsabilidad que nos compete. Siempre digo que hay un error básico cuando alguien plantea que es esencial lograr que las personas accedan a la justicia. ¿Por qué? Porque acceder a la justicia se olvida de nuestro rol. Es decir, le concede exclusivamente al Poder Judicial la facultad de tomar resoluciones justas y de permitir a los ciudadanos ser más ciudadanos, porque también siempre planteamos una misma visión diciendo que los países desarrollados se diferencian según cuánto más de ciudadanía se le permite ejercer a las personas que viven en ese país. Cuanto más ciudadanos son, más desarrollado es ese país, según nuestro concepto. Acceder a la justicia es absolutamente más pequeño, permítaseme el término, que acceder a justicia. Si la condición de ciudadanía se plantea desde el acceso a derechos, y la persona es tanto o más ciudadano en cuanto más accede a derechos, nosotros tenemos que ser gestores del acceso a justicia. ¿Cuándo? Cada vez que resolvemos lo que resolvemos dentro del ámbito administrativo. Y haciendo justicia también y generando un reconocimiento de derechos sin pensar ni en la revisión judicial, porque si no, no resolvemos nada, sin pensar en que lo tiramos para arriba, sino asumiendo la responsabilidad, dictaminando, resolviendo un caso, entregando la salud a un habitante, dando educación. Estamos nosotros haciendo acceder a justicia cuando educamos bien, cuando otorgamos salud, cuando nos ocupamos del enfermo en un hospital público y cuando nosotros, los abogados del Estado, resolvemos pensando que somos los últimos y los únicos que podemos administrar justicia en ese ámbito. Y esta es una mirada y esta es una visión que obviamente a nosotros nos hace asumir responsabilidades. Pero para eso estamos. Porque si efectivamente nos la pasamos pensando que este tema resolvámoslo en el aire de forma tal de que podamos tener varias salidas y total después queda la revisión judicial, en verdad tratemos de ser gestores del acceso a justicia. Y esta es una manera en la que todos nosotros vamos a ser constructores de ese estado presente. Refiriéndose a las personas, uno de mis autores preferidos, o quizá mi autor que todos los que me escuchan seguido saben que sí o sí lo cito en cada conferencia, porque inunda mi vida, porque me invade,
porque casi me preocupa ya, yo creo que ya me estoy poniendo grande y quizá es un caso de atención médica, que es Saint-Exupéry. Decía que había dos maneras de ver en Ciudadela, dos maneras de plantarse ante la vida. Él dice, ante la vida uno puede plantarse como un turista. Entonces, saca fotos a la realidad, la recorre a la realidad, camina esa realidad, la transita, es partícipe de esa realidad, pero no hace absolutamente nada por modificarla. Es un turista de la vida. Y vaya si conocemos turistas de la vida, a los que quizá les ha ido muy bien y probablemente sean felices. Y bueno, será una decisión de su vida. Y la otra postura es la de ser combatiente de la vida. Y ser combatiente de la vida es tratar de cambiar la realidad todo el tiempo y de gestar en el ámbito de nuestra incumbencia, en lo que hacemos todos los días, un cambio para precisamente hacer mejor esa realidad. Y ya no nos importan las fotos, porque las fotos no modifican lo que estamos haciendo. Lo que nos importa es meternos adentro de la foto y ser gestores de la película de la vida, de nuestra vida y de la vida de las que nos rodean. Y esta actividad del combatiente es la que le pido al Estado. Traslado lo de la persona al Estado. El Estado tiene que ser un Estado presente, cuanto más en países como la República Argentina, en la que tenemos tantas carencias y en la que evidentemente los privados, vengo de ahí, hace un rato estaba ahí, estaba en los privados, y yo sé que en el mundo privado no nos movemos si efectivamente no aparece la posibilidad de tener, como obviamente también eso es absolutamente legítimo, un beneficio. Y quizá lavamos nuestras conciencias teniendo un ámbito de solidaridad o teniendo una fundación. Y está bien, y está perfecto, porque seguramente no puede o no debería tener como función la felicidad de los hombres de manera total. Probablemente si alguien se dedica a un alimento, bueno, puede participar en la felicidad del hombre en el momento en el que esa persona está disfrutando de ese alimento. Pero a nosotros nos toca, como Estado y como gestores y como funcionarios, la posibilidad de lograr la felicidad integral del hombre. Entonces quiero un Estado combatiente. Y tenemos que tener un Estado combatiente. Y nosotros, y yo sé también que en la Fiscalía de Estado, y yo sé que en muchos organismos, todos los días se trata de modificar esa realidad. Y se trata de ser un Estado que de manera presente intervenga en la felicidad de la gente. Y si después tenemos que asumir responsabilidades, y si después en más o en menos vamos a los estrados judiciales, será cuestión de tener, quizá, de la mejor manera posible, la conciencia tranquila de saber que en el momento que teníamos que resolver, nosotros le permitimos a los ciudadanos acceder a justicia. ¿En qué Estado creo? ¿De qué Estado estamos hablando? De ese Estado que cada uno de ustedes, seguramente, porque si no, no estarían aquí, quieren. El Estado que es, como cada uno de ustedes también, seguramente, combatiente de la vida. El que trata de lograr la felicidad del hombre. ¿Por qué? Porque a través de la felicidad de aquellas personas que nosotros administramos, seguramente también podremos encontrar nuestra propia felicidad. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces las palabras del señor Asesor General de Gobierno y los invitamos a participar de un break que se va a realizar en el salón que se encuentra saliendo a la izquierda para luego escuchar las palabras del doctor Juan Carlos Casañe. Les pido un segundito, hacemos silencio, así ya empezamos con la conferencia del doctor Casañe. Gracias. Bueno, a continuación tengo el honor de presentar al doctor Juan Carlos Casañe, quien va a exponer sobre la responsabilidad del Estado por falta de servicio. El doctor Juan Carlos Casañe es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la UCA y consulto de la UBA, donde fue titular de la cátedra durante más de 30 años. Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y correspondiente del Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ambas de Madrid. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado con sede en París. Profesor ad honorem de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay y de otras universidades iberoamericanas. En 1996 recibió el premio Conex de Platino correspondiente a Derecho Administrativo, Tributario y Penal. Es asesor de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Participó en numerosas comisiones redactoras de proyectos de leyes. Obtuvo la Orden de Caballero Legión de Honor del Gobierno de Francia en el año 2003, entre otras distinciones que ha tenido. Es autor de varios libros y artículos sobre derecho administrativo y público general. Le damos la palabra al doctor. Muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento a este querido colegio en el cual estoy matriculado desde hace unos cuantos años. A pesar de la tentación que siempre me plantea cada vez que voy a mi pueblo, que es San Nicolás, de hacerme socio de ese colegio, no abandono a donde yo empecé mi carrera profesional en la provincia de Buenos Aires. De manera que muchas gracias, doctor Levene. Le agradezco a mi querido amigo y discípulo, el doctor Perrino, a toda la gente del instituto que han organizado este magnífico curso y todo lo que están haciendo por el derecho público, por el derecho administrativo. Realmente que me siento gratamente, no digo sorprendido, porque ya conocía los quilates de ambos, pero me siento gratamente impresionado por las dos intervenciones previas que me van a ahorrar mucho de mi tema, porque sobre todo la exposición brillante, se lo dije también a él, entonces no es un halago que le hago por halagarlo, sino porque realmente me pareció la brillante exposición del fiscal de Estado de la provincia, el doctor Hernán Gómez, que con una solvencia poco común, diría yo, en un civilista, manejó toda la doctrina del derecho público, de la responsabilidad, de una manera impecable. Por eso mis felicitaciones, doctor Gómez, y rescato de su intervención varias cosas, pero sobre todo dos. La primera es que el centro de todo el sistema de responsabilidad radica en la persona humana, y porque todo parte, en definitiva, del principio básico del derecho, que es el de la dignidad de la persona. Entonces, tenemos que tratar de instrumentar un sistema que proteja a esa persona y no al Estado, al revés. Por eso el otro concepto, el del Estado exigido, que prefiere el Estado exigido del Estado protegido por los funcionarios. Eso es muy importante. Y el doctor Ferrari, ni hablar, con el vuelo intelectual que lo caracteriza, también me impresionó muchísimo varias cosas, sobre todo el concepto de llevar la justicia a la administración pública, ¿no? Lo que es la tutela hoy día administrativa efectiva, en el fondo, que es un principio que está reconocido internacionalmente también en los tratados de derechos humanos a los cuales la Argentina está suscripta. También la idea de que el jurista o el administrador, y yo digo el jurista porque tengo una deformación profesional, pero el administrador no puede ser un turista, no puede ser un turista que mire toda la realidad como visitándola, sino que debe ser un combatiente. Esa idea me parece muy, muy importante. Bueno, dicho esto, paso al tema que me han asignado, que es el concepto de falta de servicio. Pero como este concepto está, digamos, incardinado dentro de toda la teoría de la responsabilidad, y esta es una conversación, yo prefiero no utilizar el término conferencia, que me parece muy presuntuoso, una conversación que quiero tener con ustedes inicialmente, le llaman magistral, yo no creo que sea tanto, pero en fin, trataré de responder a esos calificativos demasiado pomposos que me suelen atribuir. Sobre todo el doctor Perrino, que dijo que yo era el inventor de la falta de servicio. Yo creo que no inventé nada, pero ya les voy a explicar cómo nació eso y a dónde acudí y por qué se me ocurrió esa idea.
Creo que el tema de la responsabilidad lo tenemos que ver siempre dentro de lo que se llama el enfoque sistémico de la ciencia. Es un enfoque que a mí me ha realmente impactado muchísimo leer estas obras sobre ciencia, metodología de Mario Bunge, que es el filósofo, yo creo, más grande que hay en el mundo, con el cual no coincido en muchas cosas, porque es un libre pensador, pero sí me encantó que un día dijera que los grandes macaneadores de la filosofía del derecho eran los positivistas. Entonces, a partir de ahí, empecé a tomarle una cierta admiración. Mario Bunge es hoy día el filósofo más grande que hay en el mundo. Por supuesto, en la Argentina es un olvidado. La gente no lo cita, no lo trata. Acá estudian, qué sé yo, a veces Cosio, que ya está pretérito. Kelsen, bueno, más pretérito que Kelsen no hay. El otro día encontré unos kelsenianos ahí en Colombia y me llamó la atención porque era el último reducto que había y no habían leído los últimos trabajos de Kelsen, donde casi abandona totalmente las teorías que había sostenido en la teoría pura. Pero, en fin, sobre la base de ese enfoque sistémico voy a basarme en la responsabilidad del Estado y en su relación con la teoría de la justicia. Me parece que es fundamental este punto de partida y que tenemos que trabajar muchísimo en ello porque hay algunas corrientes doctrinarias que están deformando el concepto de la justicia. Y esto tiene mucho que ver con la idea de identificar el derecho público con la justicia distributiva y el derecho privado con la justicia conmutativa. Como si Tomás de Aquino, cuando hizo la famosa clasificación, la división entre justicia general y justicia particular, hubiera tenido en cuenta la división entre derecho público y derecho privado, que en esa época de la evolución jurídica del mundo, en esa época no se aplicaba, por más que había estado vigente en la Roma antigua, como todos sabemos. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que durante muchos años prevaleció el dogma de la irresponsabilidad. El peligro que ahora corremos es que ese dogma de la irresponsabilidad lo hayamos incorporado a la nueva ley 26.944. Vamos a ver si esto es así en alguna medida en la responsabilidad por la actividad legítima del Estado, que ese es el punto, yo diría, fundamental. Ese dogma de la irresponsabilidad, aunque parezca mentira, sigue subsistente en los países anglosajones por dos motivos fundamentales. Primero, por lo de la inmunidad soberana, que saben ustedes que en Estados Unidos todavía se sigue aplicando esa regla. El Estado solamente se somete voluntariamente a cualquier pleito. En Inglaterra más o menos pasa lo mismo, ¿no? en materia de responsabilidad. El otro problema que tenemos es que en muchos países prevalece un sistema subjetivo de responsabilidad basado en la culpa, lo que torna muy, muy difícil la responsabilidad del Estado y generalmente también la del funcionario. Pero en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, el principal responsable es el funcionario público. Y eso es todo lo contrario de lo que pasa en los países continentales europeos, sobre todo Francia, donde hay un sistema, yo diría, protectorio de los funcionarios públicos, porque se distingue ahí entre la falta personal y la falta de servicio. Y solamente el funcionario público va a responder directamente por una falta ajena al servicio. Pero en lo que hace la falta de servicio, en sí misma, el funcionario no responde frente al particular. A mí me parece que ese sistema es justo y creo que es un poco el que también está en la ley nueva y no creo que eso sea objetable. La cuestión es que en la ley se acoge la tesis de la falta de servicio. Tesis que costó mucho imponer en la Argentina, y les voy a contar un poquito la historia porque ya la exposición del doctor Gómez me ha abreviado el caso de Voto. Primero me abrevió el caso Blanco y Pelletier, porque empezó por ahí, por 1873. Se ve que conoce muy bien, debe haber estudiado por mi libro, no por el de Gordillo, supongo, porque de eso no sabe nada Gordillo. Entonces,
empezó por ahí, después siguió con el caso de Voto muy bien y explicó lo que era la responsabilidad indirecta y cómo eso provocó en su momento, como ustedes saben, la furia de Bielsa, ¿no? Esos empleados del telégrafo que han venido a hacer un asadito, como esos que hacen Levene después de los partidos de fútbol, y dejaron ahí prendida todo el carbón y se incendió todo el campo. Entonces, bueno, ahí como era de justicia responsabilizar a esa persona pública del Estado, entonces se acudió, se dejó de lado, y eso lo explicó bien, no sé si es lo que interpreté yo, pero me pareció que ahí Gómez también había entendido como yo que ahí la Corte había soslayado el requisito del artículo 43. Entonces, para encontrarle algún sentido, mezcló tomates con papas y hizo una ensalada fenomenal en la cual mezcló la responsabilidad por culpa del 1109 con la responsabilidad indirecta por el hecho del dependiente que estaba en el 1113. Bueno, ese sistema de responsabilidad indirecta siguió rigiendo muchos años, y en una época todavía más confusa en la Corte Suprema había dos tendencias. Si la decisión, el pleito, era un pleito de jurisdicción originaria, entonces había una interpretación, que era la interpretación del caso de Voto. Pero a veces en ciertos recursos extraordinarios y recursos ordinarios de apelación, se fundaba la responsabilidad en algún precepto constitucional y se llegó a decir inclusive que era una responsabilidad directa. Pero esa situación de anarquía a mí me preocupaba muchísimo, porque los juristas de mi campo, el campo del derecho público, actuaban como, dijo el doctor acá recién Ferrari, como turistas. Entonces miraban la cosa que pasaba. Linares y yo nos pusimos a pensar y a reflexionar largo tiempo sobre eso y a estudiar. Nos propusimos eso. Él, sobre la base de la responsabilidad, estudiando el tema de la responsabilidad del funcionario, que era lo que le preocupaba, porque en ese momento presidía la Sindicatura General de la Nación. La sindicatura en ese momento se llamaba de Empresas Públicas. Y yo, por el ámbito, digamos, doctrinario, me estaba preocupando de la responsabilidad del Estado. Pero los dos llegamos a la misma conclusión. Y un día dijimos, eureka, porque encontramos un fallo del año 38 que algún escribiente distraído le hizo decir a la Corte Suprema que el 1112 era prácticamente una réplica del pensamiento que había expuesto Aubry-Errault, en una de las ediciones que había tenido en cuenta Vélez, ¿no? A partir de ahí yo dije, bueno, me parece que el 1112 lo podemos usar para eso. ¿Qué le parece? Le digo a usted, Pancho, yo le decía. A mí, Pancho era salteño, hablaba medio así. Y a mí me parece bien, dice Pancho. Es lógico, dice. Es una cosa lógica. Mirando eso, mirando el concepto de falta de servicio, el caso Blanco, caso Pelletier, que recordaba el doctor Gómez, se revela una gran analogía con eso, porque hablan del funcionamiento irregular del servicio, ¿no? Que es el concepto de la falta. Entonces nos pareció, yo sobre todo que me tocaba la parte de responsabilidad del Estado, y él hizo la misma construcción para la responsabilidad del funcionario. ¿Qué tenía que decir Linares? Que en 1112, una herejía, entonces, no se aplicaba a la responsabilidad del funcionario. ¿Por qué? Porque ya estaba el 1109. ¿Qué necesidad había? Si ya la responsabilidad por culpa, por falta personal, digamos así, ya estaba en el Código Civil. Entonces, Vélez no iba a repetir. Bueno, entonces interpretamos, algunos dicen de forma extensiva, dinámica, el 1112, y sacamos esos dos artículos de doctrina en las revistas jurídicas. Esto habrá sido por el año, como dijo Perino, 82-83. En el 84 nombraron Procurador General de la Nación al doctor Juan Octavio Gauna, que para demostrar que mi cátedra era plural, era radical, como el doctor Gómez, y era muy amigo mío. Entonces me llama, me dice, te quiero decir una cosa, que la Corte ha tomado tu teoría. Bueno, pero no lo digas eso porque es horrible. Todo el mundo va a pensar que estoy detrás de eso. Entonces, porque yo estaba ejerciendo activamente la profesión. Entonces no dijimos nada. Por supuesto, mis discípulos tampoco dijeron nada porque algunos competían conmigo en la profesión. Entonces nadie dijo nada y
salió así, pero la Corte reproduce, si ustedes comparan el artículo, lo que yo escribí, es exactamente igual que lo que está en el caso Badel. El único que reconoció eso muchos años después fue Perrino, pero no porque se lo pidiera yo, sino porque lo hizo por nobleza. Pero la verdad es que otra gente no lo hizo. Bueno, mejor para mí, porque la envidia es lo peor que puede haber en la Argentina. Entonces, pasó eso, sale la teoría de la falta de servicio. ¿Qué es la falta de servicio? Y ahí empiezan algunos, como 10 años más tarde, a interpretar el idioma francés. Entonces aparecen algunos que dicen, no voy a nombrar porque son amigos míos, pero no crean que todos son mis enemigos, la mayoría son amigos. Enemigos no tengo, son adversarios en realidad. Entonces empezaron a decir que eso equivalía a decir culpa de servicio, ¿no? Entonces, bueno, me pongo también a estudiar eso y llego a la conclusión de que no es así. Hablo con los franceses, nada que ver con la teoría de la culpa, si ellos dicen precisamente que no hay culpa. Y bueno, y demuestro que en algún trabajo posterior que en Francia la palabra faute quiere decir efectivamente culpa, pero también quiere decir falla. El doctor Gómez me llamó la atención, usó la palabra falla. Probablemente haya leído algún libro colombiano donde los franceses traducidos ponen ese término, porque es el término ese, falla o falta. No tiene nada que ver con culpa del servicio, ¿no? Entonces, ahí había un libro de Leguina, de Jesús Leguina en España, donde decía esto mismo, ya antes que, con lo cual me ahorró mucho de la investigación, porque esto alguien lo había planteado en su momento. Entonces, quedamos en que se trata de una responsabilidad objetiva en el sentido de que, nada más que en el sentido de que se prescinde de la culpa. Como lo dice ahora el nuevo, lo va a decir, no sé si regirá o no a partir de agosto, el nuevo Código Civil. Dice precisamente eso, que la responsabilidad es objetiva cuando no tiene la culpa, encuentra la culpa como factor de atribución de responsabilidad. Bueno, otra cosa que yo hice también fue sistematizar los requisitos de la responsabilidad sobre la base de la construcción que había hecho Bustamante Alsina. No tengo ningún problema en reconocerlo, yo no inventé nada. Yo tomé mucho del Código del Derecho Civil y lo adapté al derecho administrativo. Y después lo convencí a Bustamante Alsina también de que aceptara la teoría de la falta de servicio, ¿no? Bustamante Alsina, lo convencí a Trigo también, y hay muchos más. Está, ¿cómo se llama el que escribe con él? López Mesa, que escribe demasiado, pero bueno, que escribió sobre ese punto. Lo cierto es que hoy día ya, digamos, es pacífica la idea de que el sistema basado en la falta de servicio es el mejor. ¿Y por qué es el mejor? Porque es un camino intermedio entre la responsabilidad por culpa, donde no se puede muchas veces demostrar el autor del daño en un organismo tan grande como la administración pública, y es injusto que una persona que sufre un daño provocado por un órgano del Estado, porque ahí sí tiene que haber por lo menos una imputación material al órgano o al ente, es injusto que esa persona no reciba la reparación en justicia, porque ha sufrido un daño en su patrimonio, ¿no? Que lo puede inclusive descolocar en la vida, ¿no? Hay que pensar en eso. Y entonces ahí sí me pareció que era digamos, buena esta teoría de la falta de servicio, que es un poco intermedia, un intermedio entre la responsabilidad subjetiva y la otra teoría, que es la que empezó a enseñar en España mi maestro García de Enterría, que después fue exagerada por los tribunales al punto de que llegaron a responsabilizar al Estado por gente que se caía, se despeñaba en las costas. Vieron las costas de España que son altas, entonces como no había un letrero que decía cuidado, peligro de caerse y de morirse al caerse, lo hacían responsable del Estado. Y así muchas otras cosas más. Esto provocó la ira de un tal Pantaleón, que nos criticó a todos ahí, a todos muy fuertemente, pero sirvió eso para la reacción de la propia doctrina administrativista, que empezó a limitar la responsabilidad, porque era una responsabilidad objetiva fenomenal, una responsabilidad objetiva que cubría todos los daños provocados por el funcionamiento, decía,
normal o anormal del servicio. No solamente era normal, es normal. De manera que, y con gran amplitud en materia indemnizatoria, de manera que era muy extrema en el sentido de que protegía, que hay que proteger también la persona humana, pero no transformar eso en una suerte de caja, el Estado en una suerte de caja aseguradora de todos los riesgos, porque en la vida todos tenemos riesgos y tenemos daños que soportar. ¿Qué más daños que los ruidos molestos y los gases que emiten los automotores? Pero a alguien se le va a ocurrir suspender el tránsito de los vehículos por los daños que produce. Eso nos lleva a otra idea que les quería aquí transmitir. Se habla del principio de la plena reparación, de la reparación plena o integral. Esto es falso, porque no hay reparación plena e integral. Lo que hay es reparación justa, que es diferente. Por eso nos lleva a la teoría de la justicia. Y nos lleva no a la justicia distributiva, que no es como dice Barra. Barra es un discípulo extraño, porque dice que es mi discípulo, pero no ha seguido ninguna de mis doctrinas, ni una. Tampoco en la vida, ¿no? Pero digo bueno, no ha seguido, no me ha seguido. Pero él sigue diciendo, el otro día dijo por televisión, eso me quemó. En un congreso lo dijo, sí. Pero la verdad es que no hay punto donde tengamos alguna coincidencia plena. Al revés, él se ha entretenido en demostrar que su teoría es mejor que la de Tomás de Aquino, por ejemplo. Él ha agregado cosas a la de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se hubiera suicidado si le hubiera hablado de la delegación transestructural de cometidos, por ejemplo, que dice que eso tiene que interpretarse para demostrar que no puede haber justicia distributiva en las asociaciones intermedias. Por ejemplo, acá lo que preside el doctor Levene, acá hay justicia distributiva en este colegio. Y Tomás de Aquino lo dice como en ejemplos muy claros de comunidades que digamos, distribuyen el acervo común, porque la otra cosa es que confunden acervo o patrimonio común, eso lo aclara muy bien Finis en el último libro sobre la ley natural, confunden acervo o patrimonio común con el bien común. Y el bien común es algo de la justicia general que está sobre todos, está sobre la justicia distributiva y sobre la conmutativa. Todo tiene que coincidir al bien común. De manera que no se puede hablar del bien común como una parcialidad y limitarlo a la justicia distributiva como que se distribuyeran bienes comunes. Y este es el otro punto que les quería tocar también. Y es que cuando se habla en la nueva ley de la exclusión del lucro cesante, ¿no?, en el caso de la responsabilidad por actividad legítima, se está violando una regla o principio de justicia de la justicia conmutativa. Porque la justicia conmutativa tiene una variante que la distingue de la distributiva en esto. En la distributiva se distribuyen bienes o yo diría partes de acervos que son comunes o de patrimonios comunes. O sea, la relación de del todo con las partes. En la justicia conmutativa es una relación de parte a parte, pero el Estado puede ser parte, y lo es en los contratos de una relación de justicia conmutativa. ¿Cuál es la diferencia? Que la justicia distributiva se distribuye en proporción a las personas, a distintos criterios, dentro de los cuales, uno de los cuales es la necesidad. Por eso toda la justicia, digamos, de las ayudas sociales es justicia distributiva, porque ahí sí que se hace eso de acuerdo con la necesidad de cada uno. En cambio, en la justicia conmutativa se restablece el desequilibrio que se le ha provocado a una persona nada más. Entonces, la reparación tiene que ser justa, y justa se entiende que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante. Por eso, y este principio, porque la otra cosa es en qué fundamos la responsabilidad. Durante mucho tiempo yo me devanaba los sesos porque en Francia hay una norma como el artículo 16 de la Constitución que habla de la igualdad entre las cargas públicas. Está tomado ahí de la Constitución de 1791. Y yo decía, pero ¿por qué no toman ese argumento para hacer responsable al Estado? Porque en el fondo la justicia es una relación de igualdad.
y la igualdad tiende a restablecer el desequilibrio que se ha provocado como consecuencia del daño que sufre una persona injustamente. Entonces, me parecía como que no era lógico, pero bueno, mi maestro pensaba que ese era uno de los fundamentos, pero que también lo eran, y tenía un poco de razón, mi maestro Marienhoff, tenía un poco de razón que también lo eran otros artículos del Código Civil, de la Constitución, y decía el 17, por ejemplo, el derecho de propiedad, y el artículo 19, que la Corte últimamente en la cual se ha basado la Corte para sentar el principio de lo que la Corte llama erróneamente responsabilidad integral. La reparación tiene que ser justa. Y tiene que ser justa no solamente porque lo dice la Constitución, porque la Constitución sobre eso no dice nada. El sistema sí desemboca en eso, de alguna manera, rectamente interpretado con el artículo 16, el 17 y el 19. Pero en realidad el fundamento está en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde en dos partes, en el artículo 21 y en el artículo 63, se dice que la reparación tiene que ser justa, tanto de la privación de bienes provocadas por una expropiación, que dice más o menos la misma fórmula que tenemos nosotros en el artículo 17, como en el caso de la privación de un derecho o limitación de un derecho cualquiera. Entonces dice que tiene que ser objeto de una justa reparación. La justa reparación es la que se hace conforme a los criterios de la justicia conmutativa, en el caso de los daños provocados por el accionar del Estado al patrimonio de una persona privada, de una persona humana. Yo diría, pues, ese es fundamental, y eso lo dice Tomás de Aquino, aunque Barra lo quiere corregir, no puede porque ya está escrito, por suerte, pero dice que la restitución pertenece a la justicia conmutativa, porque se hace en proporción a la cosa. Porque si no, el derecho público sería un instrumento muy fácil de manejar para las autoridades, porque podrían decir, miren, acá vamos a aplicar la justicia distributiva, vamos a privar a todos los ciudadanos de la propiedad, pero le vamos a pagar de acuerdo con lo que se pueda de los fondos comunes, que ellos le llaman el bien común. Ese no es el bien común, ¿eh? El bien común es el de todos y el de cada individuo. Es una cosa sistémica, como dice Bunge, ¿no? De manera que yo eso les quería decir aquí esta noche, y le agradezco al doctor Gómez que me haya ahorrado toda la explicación teórica sobre las distintas fases de la responsabilidad, y decirles que me parece que esta ley no es buena, si bien acoge la teoría de la falta de servicio que yo elaboré, y eso no porque sea la mía, pero en eso yo tengo que estar de acuerdo para ser coherente nada más, y la tengo que ponderar encima, a sabiendas de que los otros artículos han deformado mi pensamiento, y realmente en el caso del lucro cesante, en el caso de la causalidad, el doctor, con un término civilista también, pero bien acertado, habló de la causalidad exclusiva y habló de que eso impide, digamos, hacer responsable cuando haya una concausa. Es un disparate jurídico enorme, ¿no? Y ahora han salido algunos trabajos que no voy a decir el nombre porque son amigos, pero lo siguen al doctor Barra y no se dan cuenta que van a un camino equivocado. Barra creo que no ha podido seguir el tratado porque está en esa trampa, ¿no? Él dijo que todo era justicia distributiva y explicó por qué, bien explicado, esa parte. Y dijo esto un poco lo que dije yo, pero cuando llega al tema del lucro cesante patina y le reconoce que hay lucro cesante en la revocación de los contratos por razones de oportunidad, y lo mismo la revocación de los actos administrativos. Ahora dice la expropiación no, porque hay una ley que más positivista que eso no puede ser, que diga que prohíbe el lucro cesante, cosa que hemos interpretado Marienhoff y yo de una manera muy diferente a la que lo interpreta mucha gente, porque el lucro cesante es el lucro cesante eventual o hipotético, no es el lucro que está incorporado de alguna manera al daño objetivo que sufre una persona. Pero en fin, esas son disquisiciones que Perrino ha aclarado muy bien en algunos trabajos que ha venido publicando en estos últimos años, y que yo no voy a aclarar aquí porque yo les recomiendo simplemente que los lean, me remito a ellos. Pero lo que les quiero decir es que esos errores llevan a Hayton, en la disidencia de Jacarandá, a decir que el fundamento de la exclusión
del lucro cesante es el hecho de que la relación que existe en la responsabilidad por actividad legítima es una relación de justicia distributiva. Y que por justicia distributiva todo el derecho público está identificado con la justicia distributiva. Si estos trabajos fueran coherentes, deberían llegar a esa misma solución de Hayton, que está equivocada, pero que es coherente con la premisa de la cual parte. Lo que pasa es que la premisa es errónea. Entonces, cuando la premisa es errónea, por más que el razonamiento sea lógico, es erróneo el razonamiento. Y la premisa es errónea porque esa identificación no existe en ninguna parte de la filosofía del derecho. Y los últimos filósofos del derecho, como Finis, por ejemplo, precisamente se encargan de combatir eso. Porque si no, ¿cómo se explica que en los países anglosajones no hay diferencia entre derecho público y derecho privado? Si no fuera una categoría histórica, como sostengo yo. Barra dice, no, que el fundamento de la división está en el hecho de la distribución de los bienes comunes y qué sé yo cuánto, y toda la teoría esa de la justicia distributiva, identificándola con el derecho público. Pero ¿saben de dónde vino el error? Yo no sabía, esto lo leí hace poco, ahora unos 2 o 3 años, en Finis. El error viene de un cardenal que lo reinterpretó a Santo Tomás y lo deformó, que era el cardenal Cayetano, que ahí sentó la teoría triádica de la justicia, y entonces dijo que la justicia general era la relación entre el Estado y los particulares, ¿no? En cuanto que eso implicaba que los particulares debían al Estado algo. Cuando la justicia general es algo que flota arriba, es la justicia del bien común, son las directivas generales, las otras son las concretas, las particulares. Ese señor que se llamaba Cardenal Cayetano precisamente empezó a hablar de que había que identificar el derecho público con la justicia distributiva. Y entonces dio una versión de la justicia distributiva que no tiene nada que ver ni con Aristóteles, al cual vi que el doctor Ferrari es adepto, ni con Tomás de Aquino, por cierto. Entonces, Finis, no es que me haya dado hablar solo a mí, porque yo creo que él me conoce, por más que le mandé un mensaje hace poco, pero le mandé un mensaje de socorro para ver si dice algo de esto, ¿no? No, en serio, es una broma eso. Pero Finis, en el fondo, está reconociendo lo que yo vengo diciendo hace como cosa de 30 años, en cuanto a que no se identifica la justicia necesariamente con el derecho público y el derecho privado, las especies de justicia, sino que todas estas confluyen en cada una de las disciplinas. En unas un poco más, en otras un poco menos. En el derecho público, es cierto, hay un poco más de justicia distributiva, pero hay también mucho de justicia conmutativa. Bueno, con esto yo les quiero agradecer profundamente la atención que han tenido conmigo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Casañe y damos por finalizada la jornada del día de hoy. Hasta el próximo martes.